Ya dispuestas las armas, Carlos notó que le faltaba el sombrero de 3 picos, distintivo de su categoría. Exploró en los rincones, y por último se fue por la casa en busca de lo que no hallaba, hasta que la fortuna, que hace de los más jóvenes sus predilectos, puso ante sus ojos un ancho periódico, de recio papel, el número del día no sé si de la época o de El Progreso, y en rápido medir, cortar y doblar, plegando y ajustando con gracia extremada, convirtió el periódico en sombrero de general. Cuando los generales los llevaban, cosa que ignoraba Carlos, y menudencias y distinciones que apunto, porque ellas suman en la historia muchas veces los resultados gloriosos. Lo cierto es que tuvo su sombrero. 2. Sobre aquella cabecita rizada, rodeando sus blancas y azuladas sienes por cima de su frente candorosa y en que, como en la de todos los niños, se veía difundida una claridad que parece gemela de la del alba en el cielo, estaba un mundo. 4 negras bandas formadas por las columnas impresas, se perdían en los dobleces hechos primorosamente por los dedos del general. Y en aquellas bandas había mayor guerra y mortandad que en todas las batallas. Ataques, defensas, luchas, victorias sin cuento, el combate de todos los días, el acta de la gran lucha humana por la libertad y por la civilización. El niño ignoraba que su gorro era todo un ejército, que cada columna impresa lo era de guerra, que desde el artículo de fondo hasta la última noticia representaban un combate de ideas, de pasiones, de intereses, de aspiraciones, de desengaños que en breve espacio desarrollaban escaramuzas, retiradas, ataques y defensas. Ignoraba que todo aquello tan deleznable, tan ligero, tan despreciable, aquel papel manchado llevaba fuerza bastante para derribar una conjuración de reyes. No es extraño, aún hoy lo ignoran los hombres. Pero si grande era la Babel que soportaba en su cabeza, no era menor la baraunda que armaba dentro de ella su imaginación. La guerra iba a comenzar. Un general ha de acudir a todas las partes de su ejército, pero Carlos las llevaba todas en sí. Daba los toques de atención, escudriñaba vista adelante la presencia del enemigo, y pensaba y ejecutaba por sí mismo el plan. Que los moros no se habían descuidado. En la habitación contigua se hallaban, Carlos los veía con grandes barbas, amplios albornoces, turbantes mayores que un almohadón de lana al pie, bigotes tremendos, y alfanjes que habían de cercenar cabezas como las hoces ciegan espigas. La lucha comenzó. El valiente capitán desenvainó su espada, y la blandió en molinete y revueltas tenaces. Ya retrocedía por librarse de los golpes del enemigo, ya avanzaba para asestárselos seguros, y por valer más que todos los heroes conocidos, él peleaba y arengaba a su ejército sin que un soldado retrocediese, sino cuando él retrocedía, ni avanzase sino a la vez que él avanzaba. Y no diremos que se movía como un solo hombre, porque sería impropio, pero sí como un solo chico, y eso que según el estruendo. Más bien parecían 3000. Y en cuanto a perspicacia y talentos militares que os diremos, sino que cuando muchos generales no ven al enemigo aun teniéndolo en las narices, este veía millones de soldados, jefes y reyes moros, donde cualquiera no hubiera visto sino una habitación con muebles alineados, y donde, a no alborotar el gran capitán, no se hubieran oído ni las moscas. Pero había enemigos, tantos y tan tenaces, que hubo necesidad de atrincherarse, colocando barricadas de sillas y haciendo fuertes de butacas. Más presto la victoria coronó la batalla y pasillo arriba y escalera abajo y aun por todo lo largo del jardín, el ejército cristiano persiguió legiones de moros invisibles. 3. Los efectos de la lucha fueron tremendos. El general, pasadas algunas horas de correr y pelear, sintióse rendido y durmió sobre sus laureles y bajo un copudo árbol. Cuán hermoso sueño, arrullado por los rumorosos ecos que acuden de todas partes cuando el hombre se halla en la soledad de la naturaleza. Por párpados parecía tener 2 corolas de rosa, agitaba el aire sus rizos, su boca fresca emite aliento de pajarillo y bajo su pecho agitábase dulcemente su corazón tan grande quizá y de la naturaleza misma de los Magno, Alejandros, su mano derecha mantenía desenvainada la terrible espada, y de la izquierda, abierta por la lagitud del sueño, se había desprendido el estandarte real. Cuán ajeno estaría al dormirse de haber causado un desastre. Su guerrear había roto en 1000 pedazos la cabeza de un ilustre personaje. Su hermano mayor, en el limbo de la fantasía guerrera y heroica, la cabeza de un de Quijote de yeso. Si de puntillas os hubierais acercado al general, hubierais leído un artículo en que se ponía de vuelta y media a los heroes con sacrilega impiedad. Felizmente el aire llevó el ligero papel, arrastrándole a su soplo juguetón, y pasó aquella defensa de la paz por la cabeza de Carlitos como pasan muchas ideas por los ojos de muchos grandes hombres, dejándoles en sueños y quimeras. Ante aquel niño dormido sonreía Cervantes. Excusado es decir que los moros han de volver a presentarse, pero confiamos en nuestro general. Una pregunta impertinente, porque los sueños del luchador, obrero, combatiente útil, no se dan en los niños. Porque esto está todavía muy lejos del pensamiento de los hombres, me contesto, y acabo mi crónica de la guerra de moros y cristianos, destinada a ir inserta tal vez en un gorro de papel. La feíta. Y
Desde el día de su llegada a Madrid, Andrés Lazo iba todas las mañanas al hotel de María Nieves, la amiga de su madre. Allí almorzaba algunos días y permanecía 2 o 3 horas siempre, junto a las niñas, que bordaban en el jardín o en el gabinetito ochavado junto a la galería de cristales. Aurora, Cristina y Andrés habían pasado juntos su infancia en Granada. Se conocían, o creían conocerse, y seguramente se amaban. Las niñas le esperaban con impaciencia, y se apenaban cuando por acaso el joven dejaba de ir algún día. Cristina entonces temía que le hubiese ocurrido alguna desgracia, y Aurora se enojaba, achacándole el defecto de la volubilidad o el de la inconstancia. Aurora tenía ese dominio exigente, esa soberbia de reina, que es como el producto fatal de toda hermosura femenil. Cuando la manecilla del reloj apuntaba minutos más de las 9 y Andrés no había llegado, Aurora exclamaba: Pues señor, Andrés se da importancia durmiendo más de lo que puede tolerársele a un poeta. Cristina, en cambio, era siempre la que a través de la verja del jardín y de los troncos de los árboles descubría al joven cuando éste llegaba por el paseo. Ya le tienes hato, mujer, solía decir Cristina a su hermana con voz de cierto dejo de melancólica reconvención. Ya le tienes ahí, exigente, codiciosa, afortunada e insaciable. Le reclamas enojada por su tardanza, cuando te pertenece por completo, como te pertenezco yo y te pertenecemos todos. Esto quería con tales palabras decir Cristina, si bien se hallaba al decirlas, tan lejos de la envidia como interesada a pesar suyo, en defender al joven. Era este un poeta, que saliendo del periodo en que los sueños dominan, había llegado a la época del laborioso trabajo de meditación. Pero vivía aún en el ascetismo artístico, esperando el momento en que se abrieran sus alas para volar en el torbellino de la vida, describiendo por su agitada actividad, espirales mareadoras en torno del incendio continuo, voraz, flameante, humoso del drama. Trabajo de la edad viril de los poetas, lumbrera de los pueblos. Andrés se hallaba, a merced de ese miedo, que aprieta el corazón de todo combatiente al oír el estruendo y mirar las nubes de la guerra que ala a lo lejos mantiene el ejército al cual debe reunirse el novato y en cuyas filas ha de pelear. Momento de ambición y de terror. Andrés esperaba, y además se hallaba detenido por un sentimiento extraño, le había paralizado el asombro que hubo de producir en su alma la belleza de Aurora. La niña aquella de otro tiempo no existía. La hermosura que se le había ofrecido ante los ojos tenía mucho de sorpresa dispuesta por el acaso. Andrés llegaba al hotel y permanecía silencioso, desconfiado, triste, a merced de locas esperanzas, de temores pueriles, contemplativo, extático, torpe, embobado junto a Aurora. Aurora y Andrés se habían obligado mutuamente a mantener entre ellos cierto deber no muy bien determinado, por el cual, Andrés debía acudir puntualmente a la visita diaria, y ella estimar la puntualidad. Pero Aurora gozaba en ser injusta, dura en el castigo de las faltas y no muy expresiva al estimar el exacto cumplimiento del joven. Ella estaba segura de su dominio absoluto, era hermosa, magníficamente hermosa. El rostro ofrece esa belleza permanente de las líneas y esa vitalidad deslumbrante de la gracia, ojos con luz cual la de las estrellas, notas luminosas con toda la revelante expresión del pensamiento, eso que hace de la pupila un foco más grande que el sol mismo, una luz que tiene alma. Boca risueña, pura, flor por el colorido y por el perfume, fruta por lo tentadora y gustosa. Corrección escultural de formas, movilidad gentil en todo su cuerpo, era atrayente y deslumbrante. El mayor encanto teníale su voz, tan pegada a su pensamiento, tan en armonía con su modo de decir, que su voz era su estilo. Una voz juguetona, fugitiva, sobresaltada a veces, con acometimientos de risa inesperados y lentitudes dulcísimas, prolongaciones adormecedoras. Al propio tiempo ofreciendo tales cortes de sonido, sorprendiendo con unas tan inusitadas desentonaciones que, por el modo de hablar, revelaba cuán adorable era, pero cuán temible a la vez. Andrés la temía tanto, que no hallaba medio de expresarle el profundo amor que por ella sentía, no encontraba oportuno momento de hacerla su confidencial e íntima declaración. Aurora jamás quería escucharle. Además nunca se hallaban solos, siempre Cristina, aquella inseparable Cristina, aquella muchachuela triste, silenciosa, tal vez apenada, permanecía junto a su hermana, parecía su sombra. Como dos músicos locos que intentan ponerse de acuerdo, así estaban el corazón y el cerebro del joven, aquel abrazando las ideas y este sin poder ceñir el tumulto de pensamientos que le asaltaban al discreto y regulado molde de un buen discurso. Y sin embargo, las ideas y los sentimientos propios para una apasionada revelación le abrazaban el pecho y la cabeza. Cristina no comprendía lo que pasaba por el joven, Aurora sí, Aurora se gozaba más al notar aquel temor que se hubiera gozado al oír su tierno rendimiento. Un día Cristina quiso saber qué causa motivaba la inquietud y el sombrío aspecto de Andrés. Sin duda sentía por la curiosa solicitud de una hermana, quién sabe, puede que se aventurase a soñar en audacísimo delirio con alguna atrevida esperanza. Andrés había llegado hacía muy poco al hotel. Era aquella mañana una hermosa mañana de primavera.
El ambiente ruidoso, y caldeado por el sol, estimulaba a mayor grado las energías de todos los seres vivos. El joven, a pesar de esto, parecía como si estuviera a merced de esa debilidad o se hallara en esa postración que produce la convalecencia de una enfermedad grave. Por Dios, ¿qué tienes, Andrés? Se atrevió a preguntarle Cristina. El joven no replicó. Aurora comenzó entonces a censurar el romántico silencio de Andrés, abriendo escape al sonoro chorro de su charla en palabras, ondulantes, ligeras como la espuma, frescas, brilladoras, fluidas, pero agitadas por burlona intención, saltando como agua al repetido batir de mano juguetona. En la cruel volubilidad de su herencia y sobre todo en la profunda pena con que Andrés escuchaba a su hermana, halló Cristina descifrado el secreto que había deseado descubrir. Está condenado al silencio, se dijo. Oh, no sabe él todavía lo que eso es. Cristina sintió al pensar esto un enternecimiento extraño, y levantándose dijo con desparpajo y ligereza en ella impropios, que deseaba realizar un proyecto, disponer una sorpresa, y que les prohibía durante 2 o 3 días hacer cuanto hacer intentasen por averiguar su intento. Y diciendo esto se alejó y entróse en el hotel. A ver si así el pobre Andrés se libra de esa angustia, pensaba y se decía Cristina al entrar en su cuartito. 2. Mayo es prodigo, personifica la vida, la magnificencia de la vida. Mayo es recibido en Madrid con salvas de cañonazos, cánticos de gloria y armonías religiosas. El viejo Madrid se agita tembloroso a la acción del efluvio primaveral. Esta es para él una época de regocijo gentilico. Pueblo meridional conmovido sensualmente bajo su hermoso cielo azul, siente hervir la sangre al fuego del sol. Mayo hiere a Madrid en el corazón. Mayo le hace tirteano y baquico, comienza homéricamente coronado de laurel y acaba coronado de pampanos en la Saturnal de San Isidro. Mayo es un mes de paganismo, no se rinde, ni abdica sino ante el más bello ideal, la mujer. Y no pudiendo tributar públicamente a Venus su culto, brinda las flores a la más grande forma de la idealidad, a la tímida, pura y candida diosa del cristianismo, a la Virgen sin mancilla. Por esto saturando de perfumes, llenando de vigorosos esplendores, el hotelillo, a la hora en que los niños de los barrios extremos y de la villa separados por desmonte, pradezuelos y campos de trigales, hacían competencia a los grillos silbando en las pepitañas. A la hora en que los obreros tornaban al trabajo luego de haber dado fin a su almuerzo frugal. Mayo embriagaba el corazón de Cristina llenándole de un entusiasmo inexplicable. Era lo que sentía algo así como una necesidad de festejar a su vez en medio de aquellas tumultuosas armonías del festival de la primavera. Un deseo de contentar el ánimo silenciosa, dulcemente, dando al corazón un desahogo. Abriendo sin ruido las galas del sentimiento, cumpliendo bajo el religioso motivo del culto con el placer de llorar ante la ficción de lo divino, por el dolor más humano, por el amor no cumplido. Era fea. Sí, fea, según decían y según pensaba ella misma. No le apenaba esto, no, que había de hacer contra la suerte. Oh, nada, resignarse, llorar ¿por qué? Por eso, no, pero lloraba. Hallábase arreglando el oratorio, preparando los ramos para adornar el altar de la Virgen. Esto le divertía. No tenían Andrés y Aurora que hablarse, pues librándoles de su presencia, podrían entenderse. Esto se dijo, y maquinalmente fue a mirar por la ventana. Dios mío, lo que vio. Aquello era un sueño. Andrés arrodillado ante Aurora la miraba suplicante y desesperado, y ella reía sin tino, burlonamente con refinada crueldad. Cristina sintió que le amagaba un desmayo, pero retirándose el fondo de la capilla, después de colocar 2 floreros en ella, se postró de rodillas llorando y exclamó. ¿Por qué, Virgen mía, no soy hermosa? Porque soy fea? 2 lágrimas brotaron de sus ojos, cristalinas, purísimas, brillando un momento apagándose, evaporándose, y puede que por misteriosa ley, transformándose en otros reflejos, en misteriosas chispas huyeran y tal vez ellas sean la luz que a este pobre narrador de cuentos viene hoy a revelar lo que nadie había sospechado, la existencia de una hermosura superior, la hermosura singular de un alma, que llora por la belleza. He aquí lo que ofrecen las vírgenes muchas veces como esencia de las flores puestas en el altarcillo de su diosa inmaculada. Cartoche. A. D. Manuel Pardo Regidor. Y. Tomasillo y Antonico andaban por sendas, caminos y veredas, unas veces pisando la nieve o sobre el hielo, y otras recibiendo los ardientes rayos del sol de julio, mendigando en invierno y espigando por los rastrojos en verano, y siempre picoteando los desperdicios de las aldeas o de las eras, sin otro amigo ni otra ayuda que la compañía de un perrillo feo y flaco, de nombre Chusco. Noche tras noche, y día tras día, pasaban los huérfanillos y el perro rebuscando leña que robar en el monte, mendrugos que recoger en las aldeas y uvas y espigas que cosechar en el campo. Se les veían las carnes por los jirones de sus camisillas roídas y de sus calzones rotos, y sus piececillos se arrecian de frío sobre el hielo o se abrazaban en la arena de la llanura, y las guijas y pedruscos les herían sus plantas como las zarzas punzaban sus carnes.
Pero casi nunca estaban tristes, porque Chusco, su compañero, era un perro que acreditaba tal nombre y correteando unas veces, ladrando sin causa ni motivo otras, y haciendo mil diabluras, les recordaba el jugueteo y les provocaba al retozo. Llevóle su buena estrella, que hasta entonces sin duda no comenzó a lucir, a la puerta de un soberbio palacio de la ciudad, construido todo el de piedra, que en puertas y ventanas, aparecía, por los dibujos elegantes y sutiles calados, no de piedra, sino de finísimo papel recortado con tijeritas de bordar. Dispúsose un criado a llenarles el zurrón de mendrugos y a darles 2 grandes cazuelas de sobras de comida, cuyo olor había de tener gran fuerza en la nariz de Chusco, pues no bien le llegó al hociquillo, debióle recorrer por todo el cuerpo, puesto que le salía la satisfacción por el rabo, tanto lo agitaba con vivo movimiento de un lado a otro y de arriba a abajo. Ya iba a entregarles la ración el criado, cuando salió del palacio una hermosa señora, de rostro pálido, dulce y cariñosa mirada, aspecto severo y paso majestuoso. Venía vestida de negro y la acompañaba un lacayo, vestido igualmente de luto. Si los niños hubieran sabido que aquella señora era nada menos que una señora duquesa, y si hubieran podido comprender la importancia del título, que la colocaba casi en la categoría de los reyes, pues era la duquesa de la flor de lis de la mota de sangre, si hubieran sabido que desde la muerte de su esposo el duque, y de la pérdida de sus 2 hijos, el que habría sido duque y otro que no hubiera sido cosa menor que marqués, se hallaba la señora entregada a la devoción y a la caridad. Los niños no hubieran mostrado tanto temor, si bien no menos respeto que sintieron al verla aparecer. Pregunto al criado quiénes eran los niños. Este les preguntó a su vez quiénes eran, de qué vivían, cómo habían llegado hasta la ciudad y otras 1000 particularidades, a las que Antoñico, el más resuelto de los 2, contestó como una cotorra. Dios les envía, dijo la señora. Estos son los que recogen en los campos los restos de la riqueza de Dios. A estos Dios les manda. Son los llamados a recoger lo que aún queda de la pasada grandeza. Subalo sube, que los laven y los vistan. Al decir esto la señora rompió a llorar empapando en sus lágrimas un finísimo pañuelo que, a ser grueso como la tela del zurrón de los niños, hubiera sido igualmente empapado, y luego, cogiendo la cabeza de Antoñico y la de Tomasillo, los estrechó y besó en la frente. Hay en el aparecer de la caridad lo que en el aparecer del sol. Es imposible mirar a estas almas llenas de luz. O bajáis los ojos al suelo o sentís los ojos débiles y deslumbrados humedecidos por el llanto. Los criados lloraron. Los niños se vieron lavados, peinados, vestidos, hermoseados y limpios. La señora había hecho un voto. Dar toda la felicidad, todo el amor que hubiera dedicado a sus propios hijos, a los hijos que Dios le enviara. Caridad magnífica, martirio y abnegación ejemplar y cristiana. Toda aquella virtud sobrecogía de admiración. Tomás y Antonio no podían explicarse lo que les acontecía, ni aún se habían fijado en que por primera vez se hallaban sin su perrillo Chusco. Temiendo como todo perro pordiosero, atravesar la puerta de una casa y más la de un palacio, esperó a los niños. Se fue a mirar al portal desde una respetuosa distancia, olfateó la tierra, y por último, echándose sobre sus patas traseras y con el hocico en alto, mirando al palacio, a la gran masa de piedra, a la mole inmensa por cuya boca habían desaparecido sus 2 amigos. Quedóse temblando, no sé si de frío o de miedo, pues no debía inspirarle mucha confianza casa de portal tan grande. Cuando por experiencia de sus costillas sabía que siempre había un palo escondido para los que se atrevían a mostrar la nariz a la puerta de tales moradas. Los niños, como no habían tenido jamás la dicha de hallarse bajo otros techos que los de los establos y pajares, se encontraban llenos de asombro. Creían que eran giros de algún cuento de hadas como aquellos de los cuentos que habían oído narrar a los pastores y los carboneros del monte. Estaban tristes. Les había acontecido lo que a los pajarillos cazados por red. Se les sorprende alegres, revoloteando y piando, y luego quedan en la jaula mudos y amodorrados y expiran de melancolía. Se hallaban en un salón del palacio, cubierto de pinturas, lleno de riquezas, alfombrado y magnífico. Sobre el cuadro de luz que en el suelo recortaba el marco de una ventana, estaba echado un perro con el hocico entre las patas y apoyado en el suelo, actitud de pereza, de confianza propias del que está en su casa. En su casa era King, el galgo favorito de la señora. Tenía una manteleta de grana y una corona bordada con hilo de oro. Aquel perro era casi un señorito, y no se acercaron a él los niños, pero recordaron entonces a Chusco. Asomóse Antoñico a la ventana y vio al perrillo en medio de la calle en el momento mismo en que el criado se dirige hacia él con una vara. Le vio después descargar sobre el perrillo tales varazos, que Chusco huyó despavorido ocultando el rabo entre las patas y corriendo como si no pisara la tierra. Nuestro perro, dijo con tristeza a Tomás. Los niños quedaron un momento indecisos y tristes. Va, replicó Tomás, déjale que se las busque. Puede que si dijéramos que es nuestro nos echasen de aquí. ¿No ves que es un perro sucio y feo? Los señores no quieren suciedades. Mira ese, y señaló a King mirándole con respetuoso asombro. Ese sí que es un perro de señor.
¿No has oído al hombre que nos ha traído hasta aquí que íbamos a ser unos señoritos? Y no volvieron a hablar de Chusco. A la caída de la tarde estuvieron mirando por una ventana que daba a la gran plaza de la ciudad y vieron un titiritero que hacía volatines en medio de ancho corro de gente. Por la noche la señora les mandó decir de memoria el Padre Nuestro y al notar que no lo sabían, les anunció que debían aprenderlo, así como también aprender a leer para agradecer a Dios el bien que les hacía, y los mandó a acostar. Hallaron camas bien limpias y blandas y en ellas durmieron como dos lironcitos. Cuando el palacio estaba sumido en las sombras de la noche y de aquella oscuridad, solo salía la débil luz del cuarto donde se hallaban los niños, sintieron estos unos lamentables aullidos que partían el corazón. Conocieron que les llamaba Chusco. Al cabo de un rato los aullidos no se oían ya, pero después oyeron un estrepito horroroso, y luego, nada, se quedaron dormidos. Le habían atado al pobre perrillo una soga y una lata a la cola, y al huir despavorido arrastrando la lata, se produjo el referido estrepito. Era víctima de la broma brutal de dos hombres medio borrachos que quisieron castigar los aullidos del perro y divertirse martirizándole. 2. A los 4 o 5 meses, cuando los dos niños ya casi sabían leer, fueron mandados a Madrid casa de un preceptor. Allí estudiaban durante la semana y salían a dar grandes paseos por los alrededores acompañados del maestro. Los pequeños caminaban por las calles embobados como casi todos los que llegan de las aldeas a la corte, cualquiera de aquellas cosas que veían les llamaba la atención. Hacía días que les preocupaba un cartel de esos con los que empapelan las esquinas, leyase en él un nombre impreso en letras negras sobre papel encarnado. Este nombre era Cartoche, nombre que andaba de boca en boca y debiera referirse a algún personaje notable. Una noche el preceptor dijo a los niños que había recibido de la señora duquesa la orden de premiar su aplicación, y cumpliendo esta orden les anunció que iba a llevarles al circo. Hallaronse en él, llenos de asombro al ver tanta gente reunida y temiendo sin saber por qué ser reconocidos como dos muchachos pobres. Esperaban que les echasen de allí como en otro tiempo les echaban de las barracas de los saltimbanquis de feria. Pero lejos de eso, les hicieron entrar en un sitio, desde el cual, como asomados a un balcón, podían verlo todo cómodamente sentados. Apareció en la pista un caballo blanco que hizo 1000 habilidades. Una mujer sobre otro caballo saltando y rompiendo aros de papel, vestida como esas figurillas de bailarinas que colocan en los ramilletes de dulce. Volatineros, payasos y tantos otros artistas que acostumbran a trabajar en semejantes funciones. Pero después de esto, el público empezó a impacientarse y a gritar. Cartoche. Captache. Aquel era el nombre que los niños habían deletreado en las esquinas. Y apareció un perro cuya presencia arrebató a la multitud. El entusiasmo continuó todo el tiempo durante el cual el animalillo hizo 1000 habilidades asombrosas. Comió como una persona. Saltó por aros de papel. Se hizo el muerto. Luego fingió que resucitaba pero que había perdido el juicio que pueden tenerle mayor que el de muchos hombres algunos perros, y nadie pudo sujetarle ni hacerle entrar en razón. No quería hacer nada de cuanto antes había hecho. Huía, se alborotaba y todo por fingimiento. Porque luego quedó en medio del redondel más serio que un maestro de ceremonias. Cuando así estaba, con una corona que le había colgado al cuello como premio al mérito, Chusco, porque no era otro aquel perro, pues sabido es que los perros españoles cuando se dedican al arte han de cambiar su nombre por un nombre extranjero si intentan hacer fortuna, y aún nadie se mete a averiguar si llevan los tales el nombre de un ladrón como en este caso, Chusco descubrió que los niños miraban sin haberle conocido y adiós gravedad. Saltó por cima de las sillas y se arrojó al palco, ladrando alegremente, y allí lamió las manos y la cara de sus antiguos amigos. El público estaba entusiasmado por aquello que creía una nueva jugarreta. El payaso que dirigía los ejercicios de Chusco gritaba enojado llamando al perro, y los niños que habían reconocido a Chusco, avergonzados porque creían que todo el mundo había descubierto su delito, se hallaban mudos y pálidos. A la voz del payaso que llamó con voz colérica al perro, recordó este su deber y volvió a echarse a los pies del amo con el rabo entre piernas, orejas gachas, y cabeza humillada. Había dejado su corona en el palco. El payaso, desenojado, le recibió con estas palabras. Te has dejado la tuya corona en aquel palco y no han te dado nada. Incratos. La camita nueva. A la distinguida señorita de Consuelo Rojo Arias. Y 6 duros y medio nos costó, bien lo recuerdo, y la pobre María se acuerda cual si hoy mismo la hubiéramos pagado, como que hubimos de abonar 6 reales todas las semanas durante más de 5 meses. Gota a gota. Pedro, por Dios, no te olvides de los 6 reales de la cama, me decía mi mujer todos los sábados al llevarme la comida a la obra. María pensaba en la hora de cobrar los jornales y me echaba aquel lazo para que no pudiese entrar en la taberna, porque la camita era para nuestra chiquitina. El día que fuimos a comprarla al almacén, era domingo, llovía ahí los finísimos. Por nuestro barrio que es de los más apartados y estaba entonces cuasi desnudo de casas se tendió una neblina espesa que impedía ver a más ala de 2 pasos.
María iba del bracete conmigo ni más ni menos que una duquesa con su duque. La pobre estaba para salir del grave aprieto, y darme un hijo más que ya pesaba en su vientre y pesaría siempre sobre nuestros corazones. Habíamos dejado a Luisilla en casa del señor Claudio el carpintero y su mujer, gente de ley y buenos vecinos, no era cosa de que su madre la llevase a cuestas, tenía ya 4 años y pesaba más que un ternero, era rolliza y sanota como yo. De la cuna pasaría a la camita nueva dejando aquella al huésped que Dios nos mandaba. En el almacén hallamos con su pluma a la oreja a un dependiente, miren si lo tengo todo bien en la memoria, muy parlero y solicito, nos daba voces y nos hablaba como si María y yo hubiéramos sido 2 patanes recién llegados a Madrid, sin miaja de conocimiento, ni gusto para comprender lo que valían las cosas, dimos de fiador al maestro. Y cainita nuestra, es decir de Luisilla. Oye Luisilla, le dije a la chiquitina, a que no sabes lo que madre te va a hacer hoy. La mutunantuela abrió los ojos casi tan grandes como el duro que tuve que dejar de señal para que nos trajesen la camita a casa. Pues a quitarte la cuna para el otro nene. La dije. Calla hombre, no la hagas rabiar, añadió María consolando a besos y caricias a la chiquitina que lloraba a más y mejor. No, hermosa mía, no hagas caso a padre, di que esta mañana hemos salido a mercarte. La ataje entonces, a la verdad, deseando dar yo la noticia a la Luisilla. Pues hemos ido madre y yo a mercarte. Una cosa muy linda que ya verás, me interrumpió la envidiosa de la madre añadiendo que no debíamos faltar a lo convenido, esto es, no decir palabra a la niña sacrificando el placer que nos produjera decírselo por el grande que ella tendría al ver su camita nueva, así de golpe y porrazo. Llegó por fin el mozo cargado con la camita. Y como esperábamos, Luisilla muy afanada se hallaba jugando en un rincón del patio, hacia de albañila por remedarme, construya una obrita de arena, astillas y pedazos de ladrillo. Nos dejaba tiempo a su madre y a mí para que armásemos la cama y la pusiésemos el jergoncillo, el colchón y las ropas. Así haría mejor efecto. Cuando todo estuvo dispuesto llamamos a la chiquitina. La camita nueva. Figúrense ustedes qué grata sorpresa para Luisilla. Entro en el cuartito, miro la cama, se echó a reír, batiendo las palmas, y después de haber tocado y retocado jos hierros, desde los remates hasta las rodajitas de las patas, quiso besar una virgen que había lindamente pintada a los pies, y un San José que con su niño Jesús se hallaba a la cabecera. Sobre todo el niño Jesús, rubito como ella, chiquitín, gordinfloncillo. Aquel era su niño, con el dormiría y según mi mujer debiera besarle todas las noches y todas las mañanas. Digo si lo haría hasta que a fuerza de besos le descolorease y borrase. Mi camita, oh qué gusto, miren mi camita. Exclamo con tan potente y dulce vocecilla que siguió siempre resonándome acá en mis adentros y todos los sábados después de cobrar el jornalito. Oya tal y como a veces se diría que repentinamente nos vienen a tocar un cornetín en los oídos y quedamos oyendo por algún tiempo un prolongado hi y oya, digo, aquel grito gozoso de mi Luisilla. Mi camita. Y nada, no había medio de que entrase en la taberna a beber o a jugar un rato a la brisca. Los domingos por la mañana ya se sabía, llegaba el cobrador, le pagábamos, mi mujer le ofrece un trago de vino y se marchaba dejándonos un papelito de color de rosa. Ya teníamos que contar papelitos como aquel hasta que la cama fuera nuestra, pero era de nuestra hija, la poseía, la amaba, cantando y en alborozo infantil todas las mañanas despertaba en aquella jaulita de blancas colgaduras y aun creo que muchas veces debió charlar en voz baja con su niñito Jesús. Hasta que el sol entrando por la ventana hacía más fuertes los colores de las florecillas, los rebordes dorados, los enlaces, los adornos de la camita, que la pequeñuela dejaba tibia aun con ese calorcillo que deben dejar los pajaritos en el fondo del nido cuando ya pueden abandonarle para revolotear por el aire a las primeras luces del día. 2. Pues miren lo que son las cosas, casi daba razón a mi mujer, la camita había entrado con buena sombra en mi casa. Ni la chiquitina se vio mala un solo día, gracias a Dios, ni fuera por él o por el diablo me halle ni una sola semana sin trabajo, no por esto deje de pasarlas y bien malas. Pero a qué viene ahora contar desgracias que nadie supo o quiso remediar. Mi Pedro está casi tan alto como yo, y no ha cumplido 14 años. Es tan albañil como yo, y tiene unas fuerzas que me vence al pulso y por poco me tumba el domingo pasado cuando nos dio por bracear, es algo larguirucho y moreno y me dice todas las mañanas con su vozarrona de hombre. Uspa, vamos, padre, que ya amanece. Luisilla se ha casado no hace aún 2 años con Melitón el oficial de Fragua, un muchacho más recio y duro que la Bigornia, callado, no muy experto a la verdad, pero guapote y bueno. Todas las noches se queda adormilado sobre el silabario que le quiere hacer entrar en la cabeza mi hija, que es de lo más listo que hay en el mundo con ser tan grande y darse en el gentes despiertas y listas a montones. El pobre Melitón no gana mucho que se diga, y andarían los chicos apuradillos, si no fuera por María que cree que tengo los ojos cerrados y nada veo y se figura, cosas de las mujeres, que si viera había de enojarme.
Apuesto a que porque soy callado me toma por roñoso. Cuando la arme de verdad, fue hace poco días. Recorcho. Y Dios me perdone, y con razón la arme. Al darnos por la madrugada nuestras libretas con la tajadilla y nuestras bolsitas a Pedro y a mí me pareció ver a María de mal gesto. Tanto fue así que al salir de casa y conforme íbamos a la obra le dije a mi chico. ¿Qué tiene tu madre? Apostaria que ha llorado. Yo que sé padre, replicó Pedro, puede que la Luisa y Meliton se vean como de costumbre sin un céntimo. Y como la Luisa está para salir de un chico cuidado. Yo me sonreí, y bien sabía por qué, como es natural, pero no dije palabra, tenía un secreto. No nos llevan ahora la comida a la obra y tenemos que aprovechar hasta el tiempo de la siesta para venir a comer y largarnos. Cuando entramos en casa, María no se hallaba en ella. Pedro vació en la fuente la puchera, de amarillas patatas, rojos garbanzos, carne, tocino y piquillo de chorizo de la tierra de mi mujer bailando un tufillo delicioso. Una vecina nos dijo que la señora María había dejado dicho que comiésemos, que ella comería con los hijos. A verlos pensaba ir yo aquella noche. De pronto, al ver cerrado el cuartito le abrí y mire y me dio un vuelco el corazón. Creo que lo mismo que si hubiese visto a mi Pedro tambalearse amagando caer del andamio. El cuartito aparecía vacío. Faltaba la camita nueva, que así se la había seguido llamando desde el día que la compramos. Esta disparatada esa mujer, dije la verdad en tono bastante abrutado, pero cuando uno se incomoda, se le alborotan los pelos y la voz y salen locas de ira las palabras. Tu madre digo, ya se ha deshecho de la cama y sin decirme palabra. Nada, como lo oyes, se la ha llevado. Se ha llevado la camita nueva. No tiene sentido esa mujer, añadí sin reparar que hablaba delante de nuestro hijo, pase lo que pase, cipota. ¿Quién la manda a ella quitar de ahí la cama? Con que no quise dársela a mi hija cuando se casó. Y va tu madre a venderla o a empeñarla. Padre, la habrá llevado para lo que nazca, dijo Pedro. Para lo que nazca, como Pedro decía, ya se habían llevado la camita de madera, que es a propósito para mecer y dormir a un mamoncillo. Y no la cama. Además que yo recordaba haberla oído decir que había demasiados trastos en la casa y que el señor Antonio el prendero tal vez la comprara alguno, pero jamás la perdonaría que se hubiese desprendido de la camita nueva. Era mi gozo verla, me recordaba a mi hijita cuando pequeña, y ya que Luisa nos había dejado, al menos que no me arrebatasen su camita de niña y de muchacha soltera. No, pues, María no me la juega esta vez, me dije para mi capote, y sin comer apenas salí de casa con Pedro dirigiéndonos a la de mi yerno. Vaya un cuadro que se me ofreció a la vista. Luisa, era ya madre. Y nosotros, María y yo, abuelos. Mi Pedro contaba con un sobrino, y al punto y por algún tiempo se lo olvide todo, mirando al nietecillo que hacía mil graciosos gestos retorciendo sus bracitos de recién nacido. Meliton estaba como aplanado en un banquejo, tenía ese aire sombrío que nos abruma a los hombres cuando nos vemos sin trabajo. Levanta la cabeza, hombre, no te amilanes, que para todo hay remedio, hasta para que yo recobre la camita nueva que ha empeñado o malvendido la grandísima picara de su abuela. Pobre María, rompió a llorar como una Magdalena. En efecto, había dejado en prenda la cama y otras cosas por 8 duros para nuestra hija. No había querido decirme palabra por no desesperarme. Qué tontas son las mujeres. Pero al fin llegó la mía. ¿Y todo por qué? Hugh de exclamar, vaya una salida, cuando a mí no me faltan 2000 reales si se me antoja. No vengas con bromas, Pedro, no vengas con bromas que no estamos para fiestas. Mira que estos pobres no tienen ni quien les dé para dar una almendra el día del bautizo. Que no, yo, que soy el padrino Canastos. Venirse ahora a lloriquear cuando tengo yo más de 3000 reales guardados, porque no hablasteis. Más de 3000 reales. Y que lo digas. Claro que no somos millonarios, pero de esta saldremos a Dios gracias. Exclame, con que anda, ve si saca la camita nueva que vale más de lo que te piensas, dije a mi mujer que me miraba con asombro. Sí, mujer, sí, hablo de formalidad, tengo 173 duros ahorros de los 6 reales guardados todas las semanas desde que concluimos de pagar la cainita nueva hasta hoy día de la fecha. Perdí la costumbre de beber y de jugar a la brisca en la taberna. Ni más ni menos y como lo he contado. Y ya está compuesta y repintada la camita nueva en el lugar de siempre hasta que pueda brincar y dormir en ella mi nietezuelo. Si la tal camita nueva enseña más que un libro. Cosas que pudieran escribirse, caso de que las gentes sabiondonas que leen no se enojasen con tales pequeñeces del corazón. No, pues, como yo supiera de letras, no les valdría el enfado y habría de escribir para que lo publicasen los papeles públicos el milagro de la camita nueva, más grande que esos patrañosos que por las calles canturrean los ciegos. Ventolera. Al señor de Juan José Paz. Y volvía de su huerta, por el camino de Segovia, ya a la caída de la tarde, el canónigo de Ávila señor Clozuela,
caballero en una mula hermosa y rolliza, negra y de pelo luciente como el sombrero de teja nuevo guardado por su reverencia para usarlo en días que repicaran gordo. Era de paso vivo, temerosa a la espuela y, para comodidad del jinete, ancha de lomos y recia de piernas. Blandamente movido al andar de la mula, aquel gordo, sanote y bienaventurado canónigo traía distraída la mente con agradables pensamientos. Contaba ya lo que de sus rentas habían de entregarle sus colonos, recordaba los cuadros de verdura y los árboles frutales de su huerta, abundante y de buen cultivo, e iba pensando en la cena, libre del temor de que pudiese acaecer que los arrendatarios no le pagasen, la huerta perdiera sus frutos y verduras y la cena se pegase en el fogón o fuera regalo del gato. Al llegar a una era que había a la derecha del camino, el mofletudo canónigo vio al flaco, macilento, codicioso y misero Norberto, ricachón de la ciudad, que vivía siempre en temor de que le robaran. Puesto su alma y sus sentidos en los campos, los haces, las trojes, los montones, las paneras, los sacos y los molinos, llorando por lo que royesen las ratas, lo que no se pudiera espigar, lo que picasen los gorriones, lo que cosecharan las hormigas, lo que el viento desparramara y por la que se diera en desperdicios en el trasegar, medir o ensacar. Las rasgaduras de los sacos eran heridas abiertas en su piel, y lo que por ella se vertía, más precioso que si fuera sangre de sus venas. El ricachón rey al ver al canónigo pensando en que éste pudiera verse en peligro de no cobrar toda su renta aquel año, y el canónigo se reía, a su vez, de Norberto, viendo en él a la misma codicia, en lo que ésta puede dejarse ver, pues es de sí misma avara y se repudre y come, a extremo de reducirse a flaquedad, ruindad y miseria. Cuando los dos se juntaron y miraron, encubrieron sus risas de burla en aparente afabilidad y cortesía, y a las pocas palabras de su conversación dirigieron aceradas intenciones a un tercero, y tocóle por su desdicha Anselmo, el guarda de los zarzuelos, de esa que se halla al otro lado del camino. Era amigo de empinar el codo, perezoso y negado de entendimiento, según decía Norberto. Pero lo que más les recreó al hablar de Anselmo, fue no acertar a comprender, ni el ricachón ni el reverendo canónigo, como aquel no acomodaba a su hija, la moza más bravia, tosca y alocada que ellos habían conocido. Dicen que V la quiso para sirvienta, dijo Norberto. Ah, sí, hable de eso, pero como creo que no tiene muy envidiable fama. Replicó el canónigo. Eso se dice, y se dice más. ¿Qué más se dice? Que V la dio cierto día un cariñoso golpecito en la cara, y la moza saltó como si la hubieran picado avispas. Cualquier cosa dirán. Lo cierto es que la moza me pareció trabajadora y limpia y apropiada para mi servicio. Mas luego eché de ver que era un salvaje. También el amo anduvo en tratos para llevársela a su casa, dijo, enderezándose, un hombre que hasta entonces había estado inclinado acribando grano de un montón. Tornó a su trabajo y volvió a erguirse, y prosiguió diciendo. A la cuenta, no la hubiera ido mal en cualquiera de las dos casas. Mejor que le va, porque en vida de la madre, en gloria se halle la buena mujer, la moza estaba a pide y te artes. Pero den del punto y hora que vino la Cipriana, cuñada del tío Anselmo, es un tormento seguido lo que la mozacica padece. Y como moza de buen ver, lo es, pero ha de tener flojos los resortes de la cabeza. Anda siempre de aquí para allí. Ogaño decían si casaba o no casaba con Cabañas, el pastor de Río Morges, que lleva el ganado de Andrés Capazo, el que trae en renta la dehesa de los zarzuelos. Pero, a lo que parece, se deshizo el casorio, ¿verdad, señor amo? Eso he oído, replicó Norberto. ¿Qué apodo le han puesto? Mire, señor amo, que lo sabía y se me ha ido, contestó el criado, y luego, dirigiéndose a un mozo que no lejos de allí trabajaba, Siledonio. Exclamó, tú sabes qué apodo pusieron a la moza de los zarzuelos. A la del tío Anselmo. A la misma. Pues le han puesto la ventolera. Será por lo de los vientos que tiene en la cabeza, dijo Norberto. Viento nos hacía falta aquí, que no sopla mieja. Siquiera que soplara antes de la noche. Lo cierto es que la tal no ha de acabar bien, porque no tiene buen principio, añadió con acerada intención, aunque con indiferencia aparente, el señor canónigo, y se despidió, prosiguiendo en su cómodo caminar. A no muy lejano trecho, detuvo su mula y quedóse mirando al cerrillo de los zarzuelos, donde había otra era, en la cual la gente de la trilla se agitaba en rápido movimiento y armando alegre vocerio. Entre los pilluelos del campo, si no tan expertos ni tan audaces, más buliciosos que los de playa y tan alborozados como sus hermanos los gorriones, se hallaba una moza de 19 años. Era la ventolera. Iba firme y como clavada en el trillo, guiando con brío las yeguas que le arrastraban, pasando en él rápidamente sobre las trojes doradas por los rayos del sol poniente, y, sin dejar que se le allegaran los trilladores que la seguían, procuraba adelantar a los que la iban precediendo. Hallábase su rostro animado por franca y alegre expresión. Chispas parecían sus negros ojos, y mezclaba a sus risas los gritos con que a los chasquidos de la tralla azuzaba, enardeciendo al ganado y entusiasmando a los compañeros para acelerar y concluir la activa faena.
El gallardo y hermoso cuerpo numeral de la moza tomaba realce por la fijeza y gracia, por el ladeamiento o inclinación a que obligaba el empeño de mantenerse en equilibrio constante. Llevaba echada atrás gentilmente su cabeza, y se ofrecía con tal donaire, que por él hacía recordar las matronas que en los triunfos romanos guiaban los carros de guerra. Había en aquel laborioso movimiento algo de danza ecuestre, en aquella sencillez y tosquedad cierta apariencia majestuosa, y en aquel vocerio mucho de estruendo belicoso. No miró por largo tiempo a la era el señor canónigo, porque hubo de azotar su rostro y cuasi cegarle un repentino soplo de viento. Era el viento que pocos momentos antes, armando guerra con golpeteo de puertas y ventanas, zarandeo de sayas, hurto de sombreros y nubes de menudo polvo, llegó a la ciudad bajando de la sierra, y saliendo de aquella siguió su alborozada marcha dejando atrás la puerta por la que habría entrado en la ciudad, dentro del cerco de altas murallas y en el laberinto de estrechas callejuelas. Bien dieron a entender la marcha del loco viento los molinos de Cerro Alto, que uno tras otro y a poco todos, de dormidos e inmóviles que estaban, pusiéronse en danza agitando sus largos brazos, por ganar tiempo en el viento. Este rizo en ondas las mansas fuentes, balanceando majestuosos árboles, produciendo en ellos un ruidoso estremecimiento de hojas y volviéndolas de los álamos blancos por el lado que brillan como la plata, erizando las hierbas, haciendo cabecear blandamente los arbustos. Y con esto animando a la limpia en las eras en que estaba detenido este trabajo. Y así, llenando de ruidos los bosques, acelerando la marcha de las aguas, llevando semillas de un punto a otro, purificando el ambiente de algunas viviendas, dando con el aire de la sierra vida a los pechos enfermos, salvando montañas y cruzando llanos, puede que soplase en la playa lejana, y de esta en el mar hinchara las velas de la nave, llevándola con su riqueza a otras mares y otras playas. Oh, loco y misterioso viento, aventurero, juzgado muchas veces como lo son los espíritus libres, condenados a ser enigmas para los necios y a ser sin piedad víctima de los egoístas y de los ingratos. Saludable soplo de mis montañas, activa energía del espacio, purificas las ciudades y llevas la fuerza del trabajo a los dormidos campos. Al llegar el señor canónigo a su casa, bajar de la mula y entregar la brida, iba de malísimo humor, diciendo entre dientes: Maldito viento, me ha hecho venir haciendo gestos por el camino. Abrir y no abrir los ojos y obligándome a sujetar el sombrero, que amenazaba quitarme, y no me ha dejado ni un segundo de reposo. En tanto, el aire limpio de paja el grano de las eras. 2. Pegada al paredón de pedruscos, junto a la puerta de la pobre casa del guarda de los zarzuelos, se hallaba con un cestillo a los pies la tía Cipriana, mujer de gesto avinagrado, tan manchada de hoyos de viruelas la cara como de picardias el alma, hocicuda y de frente estrecha, herida de recelos que así, se revelaban en la suspicacia que aparecía en los ojos como en cierto inquieto movimiento de la boca y la nariz, pálida, pequeña y de genio insufrible. Mal rayo la parta, decía en alta voz para que lo oyese bien Anselmo, su cuñado, que cerca de ella parte a leña, ventolera, con que va a tornadizos, con que va a la ciudad, con esto o con lo otro, siempre anda de pindongueo. Y la casa por hacer, y las gentes hablando mal de ella, y de ti y de todos. No había terminado su charla aquella mujer, cuando entró por la puerta la ventolera, tan animada y gozosa como siempre. Traía un cesto en el brazo y unas alforjas al hombro. Dios y Señor nuestro, gritó la Cipriana al verla. ¿De dónde vienes tú ahora? Anda, que con ese ir de la seca a la Meca, bien te vas ganando que te quedes a lo mejor sin marido y que no den por tu buena fama ni uno chavo. Ay, qué malvada del demonio es la mocita. Y la culpa la tiene su padre. Con los ojos clavados en el enjuto rostro miro a la Cipriana, riéndose, la ventolera, y, en vez de enojarse, antes bien pareció que se alegraba del mal humor de aquella mujer, porque con el mayor contento replicó, a voces casi y moviendo locamente los brazos. Anda, pues no se pone poco alborotada. Eso que traigo ropa que lavar y mantecadas de las trinitarias. Jesús, y que deprisa fui y me vuelvo. Ya había docenas codornices en la cercona, y me topado con 2 liebres como carneros. Pero cuando quise lanzar onda, se fueron por el aire. Me hallé a la misma vera del convento a tío Remigo, el de Salobrales. Ha vendido el asnillo, y dice que va a mercar yegua para ponerla al contrario, a ver si logra una muleta como la de señor padre. A todo este charlar, no dejaba de ocuparse en recoger la leña partida por tío Anselmo, pues cuando entró y le vio en aquella tarea, se fue en su ayuda a cargarse de palos para meterlos en la leñera, al propio tiempo siguiendo ufana y regocijada su voluble parloteo. Miren y cómo saben hasta en el convento que Cabañicas me quería tomar por mujer, que en cuanto que me vio la demandadera me dio para bienes. Uf, señor padre, y qué malos quesos hacen por esos pueblos de Valle Ambles. Bendito Dios, para cómo yo los hago, ni que me esté mal el decirlo, pues, y el pan de los mozos de D. Norberto. Mejor amasan estas manos y cuecen nuestro horno. Dios de Dios, cuando callaras, cacareas más que gallina ponedera, exclamó Anselmo, por inclinarse en la disputa de la parte de su cuñada. Maldita bobales.
Tiene una lengua condenada, dijo la Cipriana, gozosa de ver a su cuñado de malas con su hija. No fue poca la risa que a esta le causó el enfado de los dos, nada, sin duda, le parecía motivo mejor para su gusto. Y como no podía dominarse, soltó del todo el trapo, y ríe que ríe, mostrando en su linda boca los menudos dientes, echando un poco atrás la cabeza y enseñando un carnoso y blanco cuello, con las manos en las caderas, siguió en su contento por la misma libertad y ruda franqueza con que lo hacía todo. Miren, y no hay que hablar. Anda, que nuevas. Pues con el reír no se ofende a nadie, no siendo que se ría una a mal reír. Así que no he de reírme hoy. Marcho a trillar en cuanto que me haya comido esas patatejas y haya cocido el refajo y la saya de la señora Cipriana. Lo mío, replicó esta, me lo coso yo, y cada aguja a su acerico, que yo me apaño mis manticos y me basto, y aún me sobro, dijo la Cipriana. Pues si nunca hace memoria ni se cose puntada, exclamó la ventolera. A más que bien está aquí que la que es moza, cosa. Tontona, pues no, moza soy, y no me duermo. Esto enojó más a la Cipriana, la cual dio en poner el grito sobre las tejas, y tomando a mal la candida y leal respuesta de la ventolera, llenóla de insultos. Pero ésta, en la ira y en el enfado de las gentes, no hallaba sino motivos para reír, antojándosela, sin saber por qué la mayor parte de las veces, que los que se encolerizaban, más lo fingían por gracia y por burlas, que lo sentían verdaderamente, sobre todo cuando ella no hallaba un poderoso motivo para el enfado. Siempre que veía a alguien alzar los brazos, aguzar y levantar la voz y poner la cara borrosa a puros gestos, no acertaba la muchacha a dominar la risa. Y así no lo hizo tampoco con esta ocasión que decimos, y ciega la Cipriana al verla reír, tomó una banquetilla de encina y se echó sobre la ventolera, la cual, sin amedrentarse ni dejar la risa, rechazó el golpe y de un rápido volver del brazo tiró a la Cipriana cuán larga era sobre un montoncillo de estiércol y arrojó la banquetilla a larga distancia. Saltó en medio de las dos Anselmo, sin saber con cuál reñir, aunque dudo poco, pues la cuñada era de respetar, siendo como era la que le sacaba de apuros y la que le tenía dominado por otro motivo, ni muy casto, ni el menor de todos. Regañó ásperamente a su hija, la cual hizo un ademán brusco y volvió la espalda, diciendo al marcharse y sin perder su alegre humor. No la he dañado, que en blando ha caído. Y perdone, que creí que iba de fiestas, y tal pensara si no la hubiera visto querer darme en los cascos con el banquejo. Y miren que me voy, que yo no sé estar mano sobre mano, ni se me quiebran las caderas por cargar con el cántaro, ni me hago pedazos por echarme sacos a la espalda, ni se me enredan los dedos al coser. Me llevo la cazuela de las patatejas y el pan, y me voy a cribar centeno a la era de la cercona. Y diciendo y haciendo, se fue. Ya al irse se había enderezado, amarilla de envidia y de coraje, la Cipriana, y gritaba a desgañitarse diciendo lo que jamás había dicho hasta aquel entonces a la ventolera. Lo que de esta decían los maliciosos, los envidiosos tal vez, y sin duda alguna los que estimaban por estupidez la sencillez de la moza, por maldad su franco genio, por apicaramiento la espontánea alegría de su robusta naturaleza. Fuese sin oírlo la ventolera, pero oculto alguien en uno de los establos de la corralada, metiendo la nariz entre la abertura de la puerta y el cerco, oyó, por desdicha suya, cuanto fue diciendo la Cipriana, la cual disparaba estas palabras. Sí, esa embrujada de picos pardos la busca jolgorios. Que no tiene maña para nada, ni hace cosa que valga, sino que las demás las hacemos y nos callamos cuando dicen que ella es la pintada para todo. Calla, Cipriana, que en eso no hablas con razón, pues la moza es dispuesta para hacer lo mismo la faena del campo que de la casa, contestó Anselmo. ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer? Y qué mal hizo, señor Anselmo, en no obligarla a que se fuera a servir. Por más que ahora se la casa, y el tonto de Cabañas que cargue con la alhaja, y así se rían de él en todas partes, que con que él no sepa, como sé yo, lo que ella va a hacer a Tornadizos y a la ciudad. Ya está librado de vergüenza, según creo. Señora Cipriana, eso ya es hablar con mal, exclamó el señor Anselmo. Calle, que lo mismo se la da a ti, que eres su padre, que me la da y ha de dársela al bobalicón del que con ella arranque, si arranca alguno. Y decía todo esto echando miradas de reojo a la puerta del establo, sin duda porque sabía quién era el que desde allí escuchaba, el cual, cuando Anselmo y ella se metieron en la casa, salió con la capa al hombro, el cayado a la mano, el sombrero a las cejas, cabizbajo, con gesto agrio y vivas muestras de una profunda tristeza. Pasó la corralada y se fue a la red. Era Cabañas el pastor, el prometido de la ventolera. 3. Cerca de la era de la cercona, extenso garbanzal, que aún verdeaba manchado de amapolas y del amarillo color de lo ya granado y seco, brotaba, de una fuentecilla rodeada de piedras, un manantial cristalino. Bajaba el agua por un cauce de menuda arena y blancos y encarnados guijarros, y llenaba una extensa poza, la cual, al pie de una encina frondosa, ofrecía cómodo y apropiado sitio para lavar las ropas. Altas peñas, tan extraña y caprichosamente amontonadas allí como se agrupan a veces las nubes en el cielo.
Eran de un color gris negreado por algunas manchas oscuras de musgo, abriendo bajo sus moles grietas que parecían la entrada a las covachas de las alimañas. Ásperas zarzas, verdosos y agudos cardos derechos y de ramillas y flores abiertas, como los brazos de los candelabros. Matas de leñosos tomillos, plantas de hierba, buena, verdes escobares, borraja de moradas florecillas, juncos, las mil en rama y toda la ruda y olorosa vegetación de los montes hermoseaba aquel lugar, y en la cuestecilia que daba subida a la era veíase un pradezuelo de menuda y fresca hierba. Sentada junto a la poza, lavando un trapo, se hallaba la ventolera. Tenía aquella moza algo de la pureza y fragancia, y a la vez algo de la aspereza de aquellos lugares. Diríase que la animaba también la alegría, y vivía de la libertad propia de las avecillas, siendo como las graciosas caperuzonas que corrían rápidamente tras las piedras y las matas, como la alondra, que de los surcos alzaba su vuelo a gran altura y, suspendida de sus alas, cantaba feliz a la luz del sol y bajo el hermoso cielo. No llevaba mucho tiempo ocupada en esto, cuando vio llegar a Cabañas. Darle en la cara con el trapo mojado y hacerle correr o hacerle alguna otra jugarreta, hubiera sido para ella cosa de alaboy, pero tal cara trae el pastor, que la moza quedóse sin saber qué hacer. Y ella, que por nada se acobardaba, no acertó a explicarse por qué causa aquello le suspendía el ánimo. Buenas tardes, dijo con voz débil el pastor, y detuvo su paso, pero de un modo que indicaba que no había de pararse allí mucho tiempo. Buenas tardes, hombre, repitió con asombro la ventolera. ¿Sabes qué te tengo de decir? Que ya no hay lo que había, y que para servir de risa que merquen una mona. Y si mucho te he querido. Aquí se detuvo perplejo y emocionado Cabañas, y luego añadió con decisión y alejándose, todo se arremató. No entendía ni se explicaba la ventolera lo que acababa de decirle Cabañas, y menos se explicó por qué se iba tan apresurado. Más pronto, y por la vez primera, sintió la amargura en su corazón. Era un dolor en parte igual y tan hondo como el que había sentido cuando perdiera a su madre. Esa herida que causa el inesperado apartamiento, la huida o la muerte de un ser que adoramos. A pesar de su natural bondad, a pesar de no haber jamás sentido las ofensas y tormentos con que quería mortificarla su tía Cipriana, a pesar del despego injusto de su padre, que enlazado con su cuñada por el ciego interés y por el deseo de hacer a esta su mujer, no protege a su propia hija. No obstante de ver la risa y aun de casi entender las murmuraciones de los campesinos, la ventolera jamás había creído en la maldad sino hasta que se le mostró en la forma más terrible. La ingratitud. Bien entendió a poco de haber pensado en lo que el pastor la dijera, que esto significaba que todas las mozas de las aldeas vecinas, que los labradores todos la señalarían con el dedo como mujer que tuviera algo que ocultar, o por qué bajar su cabeza, y eso que ella ni retosaba con los mozos, ni sufría bromas de los señoritos. Entonces le pareció que la viveza, el alocamiento aparente, la movilidad que le daba su alegría, eran terribles en su contra. Ya alguien le había dicho que hacía mal en irse sola frecuentemente a tornadizos y a la ciudad. ¿Pero a qué iba? Iba al pueblo de 8 en 8 días, acude a lavar la ropa, a amasar y a cocer el pan de una vieja que se veía pobre y abandonada, a su madrina de pila, e iba a la ciudad a hacer lo mismo y aún mayor bien al viejo maestro de la escuela de Mirasoles, en la cual ella había aprendido la doctrina. No era ella incansable para el trabajo. No cosía como cualquiera mocita de la ciudad, no escardaba, no segaba, no espigaba, amasaba, cosía, hacia la matanza, que en ello llevaba la fama. Estábase jamás sin hacer cosa que fuera útil. Porque aquel pago. Lo peor era que, sin darse cuenta, quería de verdad a Cabañas. Aun le parecía verle cuando llegaba a los zarzuelos mozuelo, sucio, como siempre. Venía de criado de un criado, de zagalillo del rey porquero, y apenas si le daban de comer, y con él parte a ella su almuerzo y su comida, y aun le apañaba camisas de alguna camisa vieja de Anselmo, y le daba sajones usados para que él se gobernase unos, y miel de la cata, y leche de las cabras, y quesos, y chorizos y cuanto le era posible. Mirando al mocico como si fuera un hermano. Pues sí que fue del tiempo en que, no bien acabada su faena, ibase en busca del Cabañas que tal mote le pusieron por el nombre del pueblo donde había nacido, y correteaban asaltando las zarzas, recibiendo a la vez los arañazos de las espinas y el gusto de las moras. Echóse a llorar la ventolera, y asaltóle a la mente el pensamiento de que de todo aquello tenía culpa la ciprianeja, a la que ella ni aún había mirado sino como a una endeble criatura, irritable como un perrillo. Ella ha mudado a padre, ella le ha mudado de cómo era en corno eso gaño, ella habrá mudado a Cabañas. Pensaba. Y como su padre le había repetido lo de que se fuera a servir, y aún le había censurado que no se hubiese ido casa de D. Norberto o casa del canónigo, y como la ciprianeja parecía desear quedarse sola en la casa, ella pensó a su vez en irse. ¿Cómo se habría de quedar ella allí después de haber acabado con Cabañas cuando estaban a punto de casarse? La detenía a veces la idea de cómo podría verse su padre sin tener quien trabajase lo que ella trabajaba, sin tener quien sirviera la tanda de pan a los criados del arrendatario, quien cuidase de todo, quien trabajara en todo como ella lo hacía.
Solo había de sentir que le partían el corazón cuando dejara para siempre aquella casa en la que había vivido su madre, y aquella huerta y aquella cercona, aquellas fuente, del trueno, fuente quiebra, cantaros, aquella cerca y aquel monte, lugares en los cuales había vivido en medio del trabajo, pero a plena libertad. Huir, huir, y huir lejos, porque igual vergüenza sentiría en el pueblo de Tornadizos, y aún en la misma ciudad. Cuando como jamás la vieran, preocupada y triste, torno a la casa, halló a su padre ceñudo e irritado, para atormentarla tanto cuanto pensara con ello contentar a la ciprianeja. Llegóse a su hija y, dándola en el brazo, la dijo brutalmente: «Tío Cabañas te ha dejado por alocada. Ya puedes irte a servir». Llorando se metió en la cama la ventolera, y cubierta la cabeza bajo las sábanas, llorando, aguardó la madrugada. La luminosa franja, anuncio de la aurora, íbase encendiendo lentamente en el oro del sol que llegaba y las brillantes estrellas iban apagándose en el cielo, cuando comenzaban a revolotear por la tierra las alondras. Con el ruido de hojas de los árboles de la alameda se oían los tiernos píos de los pajarillos y contrastaban con la tenue claridad del cielo las oscuras e indecisas masas grises de las peñas y las negras copas de las encinas. Ya algunas nubes mostraban bordes de fuego, y en algunas fuentes lucían reflejos del vivo esplendor de oriente. La ventolera salió entonces de puntillas de la casa, pasó la corralada, llegóse hacia el camino, entró en él, le atravesó, y por la parte opuesta siguió a la contigua de esa llamada encinar de la sierra. Allí se detuvo junto a unas piedras, cerca de las que, y tendidos a una y otra parte, habellase varios hombres, mal cubiertos por andrajosas mantas y durmiendo todos, menos uno que, al llegar la moza, se hallaba sentado con la cabeza echada atrás y una calabaza en alto junto a los labios. Bebiendo un trago, tío Ambrosio, exclamó la ventolera. ¿Qué hay?, dijo aquel hombre. Se van hoy tierra de Segovia a la siega. ¿Quién es?, replicó el hombre restregándose los ojos. Calla, es la moza de los zarzuelos. Pues, sí, vamos a la siega, y luego a la vendimia. Aquí hemos acabado, pero la gente estaba rendida y era necesario descansar. ¿Qué te trae? Irme con nosotros. No eres mala hoz, ni mala guisandera. Si te deja tu padre, al avío. Padre, sí me lo ha dicho. Dice, aquí nada haces. El señor Ambrosio es hombre de ley. Vete, si tienes ánimo, y te traes unos realejos. Y la ventolera se echó a reír buliciosamente, como acostumbraba. ¿Y cómo no ha venido tu padre? Porque ha tenido que ir a buscar la novilla, que se le ha ido al coto de Mirasoles. Diose por satisfecho el viejo, y aún celebro la fortuna de llevar una moza tan alegre en su viajata. A poco se alzaron del suelo algunos hombres negruzcos, desgreñados, de mirar triste y rostros en los que se marcaba una profunda fatiga, y vestidos con andrajos blancos y cubiertos por sombreros raídos. Hicieron allí su cazuela de sopas, y al poco rato, todos acompañados por la ventolera, emprendieron su marcha arriba, camino de Segovia. IV. Hacia mediados de septiembre, una calurosa tarde se hallaba Cabañas en los peñascales de Cerro Picudo, punto más elevado que la altura que oculta los Zarzuelos, y desde el cual se divisa la ciudad de Ávila con sus formidables murallas, y la ancha, alta, cuadrada y almenada torre de la catedral. Hacia la ciudad miraba Cabañas con fijeza de imbécil o de hombre que, poseído por una idea, parece que tiene los sentidos embotados para toda impresión que pueda mudar su constante pensamiento. Estaba parte del rebaño por el pradezuelo que hay al pie del cerro, y parte escalonaba este hasta no mucha distancia del sitio en que, con los codos en las rodillas ensajonadas y las manos apretando los carrillos, se hallaba el pastor, y en que, tendido perezosamente, estaba el terrible perro Lobitos. Como al helado estaba el pastor, como tonto. Tristes aquellos sitios, parada la vida que otro tiempo animó a todo el monte, las cercas y prados, bosquecillos y alturas de los Zarzuelos. Le daba pena a Cabañas mirar hacia el lado de la fuente y no descubrir ya a la moza tendiendo la blanca ropa al sol sobre el verdor del prado. Tristeza no oír la voz que algunas veces, a los más apartados sitios, le llevaba el viento, ora el eco de su risa, ora el nombre de alguna vaca o un novillo aquí en ella. Sin duda, espantaba de su lado. Dábale rabia ver los días de hornada a la cipriana. Y, en fin, constantemente se veía remordido por la pena que había sido de la ventolera. Nadie lo supo en mucho tiempo. Anselmo dijo después que él lo sabía, pero a nadie quiso decirlo, y Cabañas quedóse en la ignorancia. Habían pasado ya cerca de 4 meses desde que la moza hubo desaparecido. Tío Anselmo y la cipriana se casarían pronto, según se decía. Esto pensaba Cabañas, y apartando los ojos de la ciudad, volvióse maquinalmente a mirar hacia el opuesto lado por el extremo de la carretera de Segovia, y le llamó la atención ver un grupo extraño. Venía por aquel lado un hombre llevando del ramal un asno, y en este venía algo que el pastor no acertó a divisar qué cosa seria. Salieron el hombre y el asno del camino, y Cabañas les vio meterse en los Zarzuelos, por la parte más lejana del cerro, pero sin duda alguna dentro del término de la dehesa.
Siguióles con la vista, y según se iban separando del cerro y del camino, iban acercándose a la casa, hasta que el pastor vio que entraban en ella. Y como era hora de recoger, recogió el ganado en la red y bien pronto se halló en la casa, en cuya puerta halló un zagalillo de la yeguada, que le asaltó diciéndole: Cabañas, ¿no sabes que ha llegado la hija de tío Anselmo, la ventolera? Viene medio defunta. Diole al pastor un vuelco el corazón, y apenas si tuvo alientos para llegarse a la casa. Ah, allí estaba la ventolera, pero cuán distinta. Ennegrecida, huesosa, amarilleaba su piel, veíansele hundidos los ojos. Venía destrozada, harapienta. Oh, no, era ella, no era ella. Nadie quería creerlo. Nadie la reconocía. La desdichada había servido a la cuadrilla, había trabajado, había pasado hambre, y cuando se halló a más de 20 leguas de su país enferma de fiebres, inútil, postrada, la negaron sus ganancias, la dejaron en medio del camino. Un pobre labriego la había encontrado cuando, medio rastreando, día por día, iba prosiguiendo su penosa marcha, movida del deseo de morir en los zarzuelos. Su padre la miraba aterrado, Cabañas no creía que fuera ella. Padre, me quiero morir donde madre murió, dijo en voz debilísima la pobre moza. Aquella tarde, como en las tardes en las que ella, sana, feliz y libre corría por los zarzuelos, los abejarrucos en bandadas venían a recogerse a la alameda, o yaceles en su alegre algarabia. En este momento la ventolera expiraba. Murió aquella que, huyendo del dolor de la servidumbre, y tal vez instintivamente del libertinaje, ruda para todos, mala para algunos, había sido tan activa, tan generosa, tan alegre, tan audaz por el trabajo. Espíritus que no podéis existir sin el ambiente de la libertad, y sois como el viento misteriosas energías. Pasáis como ráfagas, nadie percibe, en vuestro rápido vuelo salvando obstáculos, que sois elemento de potente y benéfica fuerza. Tal era el espíritu que anima a la que en mis montañas llamaban las gentes por apodo la ventolera. El chino del abanico. Y a la señora marquesa de Valdegamas. No tiene media pulgada de altura. Su carita redonda es menor que un botón de camisa. Va lindamente vestido. Habita en un hermoso país, no lejos de un kiosco de campanillas con picos y cuernos chinescos junto a un bosquecillo de árboles frutales y en un espacio alfombrado por verde esmeralda cortado por la franja plateada de un arroyuelo y bordado por hierbezuelas aplastadas en forma de estrella. En lontananza se ven las azules montañas sobre las cuales luce un rojizo esplendor que lo mismo puede ser el brillante anuncio de la aurora como el último fulgurar del sol poniente. Thong Thing es feliz, pero ha estado a punto de perder su dicha para siempre. Ya había leído antes de salir de Pekín que no hay nadie en el mundo contento con su suerte. Y en esto se pasaba pensando la mayor parte del tiempo. Yo quería viajar, se dijo un día, recorrer todos los países, pero sin abandonar el mío, sin salir de mi casa, véase qué locura. Y sin embargo, nada le era difícil al sabio Kungo Kunkin, y me redujo al tamaño que hoy tengo, y de igual manera redujo mi casa, mi huerto, mi país a una medida proporcional a la mía, hizo lo propio con mi ninga, con mis hijos, con mis criados y mis amigos, y puso todo y nos puso a todos en un abanico, y por arte de su magia hemos recorrido medio mundo sin salir de país chino. Pero francamente me aburro, quiero ver las cosas más de cerca y he de aventurarme a correr riesgos y sorpresas. Mi ninga está, como se ha visto, muy entretenida asomada al mirador, y no bien se duerma la niña, nuestra dueña que de continuo nos zarandea de uno a otro lado o nos priva de la luz cerrando bruscamente el abanico, me escapare. Vaya si me escapare. Llegó la ocasión, y en efecto, Thong Thing, valiéndose de una hebrita de seda, comenzó a descender por el varillaje de lentejuelas con cintillo de oro a la mesa, quedó un momento absorto contemplando los deslumbradores destellos y cambiantes de color de las piedras preciosas que en una menuda sortija ostentaba la blanquísima mano que sostenía el abanico. Oh, qué maravilla, dice Thong Thing, ya me felicito de haber tomado tan atrevida resolución. Solamente por contemplar esta hermosura y sentir la suavidad de esta mano me hubiera yo escapado del abanico. Dicho esto, se lanza de un salto a recorrer la mesa donde había multitud de objetos que despertaban vivamente su curiosidad. Caminaba por una superficie llana como la palma de la mano. Era la tabla de la gran mesa de ébano que había en el centro del gabinete. La luz de una magnífica lámpara arrancaba reflejos de un precioso joyero de bronce dorado más ala del cual se veía una bolsita de raso llena de confites. Hacia este punto encaminó sus pasos el atrevido chino del abanico. Escaló el estuche, y ya en la cima, pudo ver el fondo de la entreabierta bombonera y por ella se deslizó mordiendo bonitamente un anisillo lleno de rom, cosa que no le supo mal, antes bien, le alegro, y a no ser por el temor de emborracharse, se hubiera dado un atracón. Pensó salir de allí, pero como oyera ruido se detuvo, después notó que alguien movía imperceptiblemente la bolsa. En efecto, la habían apartado del joyero porque al asomarse por la abertura de los cordoncillos vio cerca de la bolsa una especie de columna de plata terminada por una cazoleta de metal vuelta hacia abajo.
Del medio de la columna partió una barretilla y de esta un martillete que daba en la cazoleta, agarróse al brazo del martillete y salió de la bolsa, pero sintió que el martillete se le escapaba de las manos y cayó Thing sobre la tabla de la mesa resonando de pronto un metálico estampido que le dejó confuso y amedrentado en el suelo. Se había agarrado a un timbre. Se había agarrado al timbre, pronto le descubrirían y sería atrapado y cosido al abanico. Se agazapó como pudo bajo una construcción arquitectónica de papel que representaba el arco de la estrella de París, y allí, contemplando la luz del quinqué con el mismo asombro con que nosotros podríamos admirar el gran faro de los Estados Unidos, aguardó nueva ocasión de perseguir sus desatinadas aventuras. Una idea loca, un audacísimo proyecto, un pensamiento atrevido le inquietaron. El intento de subirse a la gran lámpara y contemplar allí la hermosa llama. Bate a sus alas en torno del tubo de cristal una mariposilla. Luce el foco esplendente y deslumbrador y Thing quería subir allí, cual otros muchos viajeros han ascendido hasta el cráter de los volcanes. Las manos a la obra, se dijo, y escaló por el soporte de bronce haciendo hincapié en los relieves hasta llegar al depósito de porcelana donde resbalando una y varias veces cayó de bruces muchas, hasta que al fin, apoyado en la rejilla del mechero, al grato calor y a la deslumbrante llama de la luz, quedó un instante descansando de su fatigosa ascensión. Le mareaba la mariposa con incesante revolotear, y le desvanecía la llama con sus continuas oscilaciones, y aún le asaltó un nuevo deseo, quiso ascender por el tubo para verse quizá a mayor altura. Pero apenas se abrazó al cristal apoyando en él las manos, cuando se abrazó y volvió a caer de bruces y sin sentido dentro de una caja de polvos de arroz y sobre la suave borla de blanca plumilla. Cuando tuvo después que sacudir su túnica bordada, blanca entonces como el traje de un molinero, y vio sus manos manchadas del petróleo de la lámpara y doloridas de la escaldadura, llegó por ventura a divisar una fuente con su depósito cilíndrico, su pila y su remate dorado rodeada de un ancho espacio circular como el de un estanque. Se dirigió a ella, quiso lavarse y Dios mío, se puso las manos y la cara perdidas. ¿Dónde iría de aquel modo? Si le hubieran visto entonces su chinita o sus hijitos, no habrían podido reconocerle. Oh, no había remedio, era necesario volver al abanico, pero aún le reservaba la suerte una sorpresa más terrible, el abanico había desaparecido. ¡Qué seria del aventurero! Y en tan deplorable estado, por donde quiera que caminaba, iba manchando los preciosos objetos de la mesa con sus entintadas manos. ¿Dónde podría ocultarse? ¿Cómo vivir? Quizá para siempre, lejos de Meninga y de los chiquitines. Tan afligido se halló que, poniéndose de rodillas y elevando al cielo los brazos, comenzó a orar angustiadísimo. De repente una espantable aparición acobardó su corazoncillo. Un monstruo formidable, grande, casi como la lámpara y peludo como el manguito de pieles que junto al abanico solía colocar la niña en el ropero. Dos grandes discos brillantes, de un ámbar amarillo moteado, sobre el cual se veían otros más pequeños verdosos oscuros y transparentes, los ojos del terrible animal, miraban al pobre chinito. Era el gato de la casa. Mil y mil veces maldecía Thing el fatal momento en que pudo ocurrírsele la idea de escapar del abanico, donde tranquilamente había vivido, y desde el cual le hubiera sido posible ver el mundo de lejos sin correr tales riesgos. Oh precioso kiosco, hogar de paz y de dulce vida. ¿Quién se hallara en él al lado de Meninga y de los chinitos queridos? Ondulando a los vaivenes del abanico, dejándose contemplar por los inocentes ojos de la niña, algo más bello sin duda que los feroces ojos que le acechaban entonces. Temblaba como azogado y sentía el terror hasta en la misma punta de su coleta de chino. Pero felizmente ante Thing apareció entreabierto el abanico no lejos del precioso joyero. No había tiempo que perder. Era necesario refugiarse pronto en su país. Y pies para que os quiero, emprendió la carrera y llegó hasta el varillaje y allí comenzó a escalarle con el apresuramiento del miedo. Maldito mino, pues no quiere jugar con el abanico y por poco no me lo rompe. Exclamó la niña despertando de su sueño. Miren y ya desgarrado un chino, añadió mostrando el terrible zarpazo con que el gatito aún había podido alcanzar a Thing. La suerte le había engañado como a lo que él era, como a un chino. Pero Thing se hizo el desentendido y quedóse inmóvil y en el sitio de siempre disimulando y silencioso como si tal cosa. Pero preocupado en buscar la filosofía de sus aventuras y la moraleja de este capricho. Así es que permanecerá eternamente en tal estado. Porque si no ha de moverse hasta que dé con el hallazgo, ya tiene para rato. Porque al fin todo había sido un jugueteo del sueño de Margarita la lindísima dueña del abanico. Los paisanos. A Aurelio Dantin. Y cuando Antoñete salió por vez primera del sucio y lobrego cuartelón de San Mateo y se vio con libertad hasta la hora del toque de lista, comenzó a caminar como un tonto por las calles, sabía ir sin temor de perderse hasta la Puerta del Sol, y seguro estaba de acertar a volver al cuartel. Muchos de sus camaradas se habían adelantado, perdiéndose en animados grupos al volver de la esquina. Él marchaba con cierto abrumamiento de espíritu. La multitud de transeúntes, el movimiento de la gran población causaban en su alma un extraño asombro.
pero al propio tiempo denotaba en el aire de su paso, que no estaba descontento con aquellos pantalones rojos, aquella chaquetilla azul de botones dorados, aquel ros y aquella bayoneta pendiente del cinturón. Sentía ese gozo pueril del que lleva por vez primero un uniforme militar. Le parecían sus íntimos recuerdos tan dulces, tan puros, tan sencillos, como risibles y propios de la timidez de un recluta. Veía las casitas de piedra y tejadillos bajos, el oscuro montón de edificaciones toscas, algo semejantes a chozas y cabañas, y en medio la pobre torre de la iglesia. Veía la altura cubierta de redondas y oscuras encinas, el pinar antiguo, la sierra, el valle, su país, en fin, su pobre aldea, y en ella su madre que a la hora aquella estaría sentada junto a la lumbre con la cazuela en las faldas echando las rebanadillas que cortara de la hogaza. Y suspirando o rezando por él. Y su padre en tanto estaría quitándose las albarcas o haciendo un cigarro, y repitiendo una vez más que lo que al chico le convenía era espabilarse en el servicio y correr tierras. Al pobre Antoñete más le interesaba el recuerdo de su madre. A nadie se lo hubiera dicho, se hubieran reído de él, pero se acordaba del momento en que, alejándose aturdido por la algazara que él y los quintos del lugar habían armado cantando y tocando las vihuelas por el pueblo, dijo a su madre, «Madre, adiós y buen ánimo, que no vamos a cosa mala». Como una loba se hubiera ido tras él, según dijo después su padre al despedirse en el cruce de los caminos, donde Antoñete un año antes había despedido a Isabel, que iba de criada a Madrid, llevando un pañuelo grande de algodón y en él todo su equipaje. La Isabelilla estaba en Madrid y Antoñete guardaba en un papel escrito con letras como puños las señas de la casa donde ella servía. ¿Qué diría cuando le viera con el uniforme? Bendito Dios, lo que había de reír. No había de darle mucho respeto la vestimenta del soldado. Mas, calla, Virgen del Cubillo, si lo dijera no habían de creerle, pues no acababa de ver entrar en una hermosa tienda una muchacha tal y como la Isabelica, de la altura de esta, de su aire y de su misma cara. Diole un salto el corazón y el soldado se dirigió al comercio aquel y miró por el escaparate que, lleno de quesos colorados y redondos, cajas de galletas, botes, pirámides de azúcar y botellas de licor, estaba iluminado con 3 mecheros de tulipán sostenidos por la figura de bronce de un negrazo formidable. Sí, cielo bendito. Era la Isabelica, la misma, la misma. Antoñete no se atrevía a entrar, a guardar y a que ella saliese. En efecto, espero y no espero mucho, porque la moza se echó de la puerta a la calle llevando un gran papelón de envoltorio y una linda cestita al brazo. Llegóse a ella Antoñete, tiróla de las faldas, exclamando, Isabelica, Isabelica. Vaya enhoramala, estúpido, replicó la muchacha volviéndose y mostrando vivo enojo. Al ver la cara de la moza Antoñete, se quedó helado, no era aquella muchacha la Isabelica, pero como se le parecía, hubiera podido jurar que era ella. Pensé que eras una de mi pueblo, dijo el soldado por disculparse. Eras, ¿en qué figón hemos comido juntos? Jesús, qué ganso, exclamó la desconocida alejándose con vivo paso, zarandeo de sayas y al compás del contoneo de su cuerpo. 8 días después, Antoñete e Isabelica muy juntos y muy gozosos volvían del tío vivo y del baile, amenguando un depósito de cascajillo de que llevaba cuasi repleto un pañuelo Isabelilla. Aquella mañana, Antoñete se había dirigido a donde indicaban las señas. Aquel día había encontrado a su paisana en el portal de una casa magnífica, por la tarde tocaba a Isabel salir de paseo. Antoñete la aguardó en la calle, y luego se fueron de paseo a las afueras, dieron vueltas en el tío vivo, merendaron en un pradezuelo, y cuando iban los faroleros encendiendo las farolas volvieron a Madrid. Qué burla hizo Isabelica al bisoño soldado, que de reír cuando éste le contó lo que le había ocurrido, al equivocar a otra con ella, que de preguntar y responder acerca del pueblo y de lo que en él había acaecido desde que Isabelica faltaba. Cualquiera pensara que somos novios, exclamó de pronto la moza, un tanto confusa. No, pues yo sentiría que me viese alguno de los señores que van a la casa, porque la señorita es más mal pensada. No estaría yo mucho tiempo en esta casa, pero está tan malo el servicio. Aquí dan buena soldada y comida uff. Mi amo es bolsista, en la casa ninguno como Angelito, el niño de la señora. Le tengo una ley a la criatura, es más agradecido al cariño que se le tiene, que un pajarillo, y más lindo que un San Juanito. Hablando, ya de vuelta de su paseo, llegaron a una calle frente a un majestuoso edificio, en cuya puerta había un reloj de esfera transparente e iluminada. Isabelica dijo que era forzoso separarse, que ya faltaba poco para la hora de la lista, y ambos pensaron con pena en que no podrían verse hasta pasados 15 días, y cogidos de la mano sin saber por qué se miraban sonriendo y embobados. En esto diole un empujoncillo Antoñete a la moza, diciéndola. ¿Te acuerdas de cuando éramos chicos, y como nos abrazábamos, eso que hacíamos como que éramos novios? ¿Te acuerdas? Adiós, adiós, dijo Isabelica con apresuramiento. Anda, ingratona, si parece que no te he visto en mi vida, y me da gozo la novedad. Déjame, Antoñico, exclamó la muchacha,
haciendo sin mucho esfuerzo como por desasir sus manos de las del soldado, que las aprensaba en las suyas, robustas, ardorosas, ásperas aún por el trabajo del campo. Mira que no estamos en la Vega de las Moreras, ni en la Cuesta del Molino, añadió sonriente Isabelica. Libre por fin, partió el cascajo del pañuelo con el soldado, y dándole un clavel que llevaba en la boca, le dijo con toda la franqueza de su sencillo corazón. Anda, para que chupes si te amarga alguna cosa. Y se despidieron, no tan contenta Isabelica, y algo más triste el soldado, que debía apresurarse, por no faltar a la lista, y temía llegar al lobrego cuartel, sufrir allí la brusquedad imbécil de los que mandan y soportar las necias burlas de los camaradas. Pero iba saboreando el tallo del clavel que, a la verdad, parecíale dulcísimo. La moza mereció una reprensión de sus amos, y el soldado un arresto de 5 días en el cuartel. 2. Isabel, a los pocos días, se hallaba acostando al niño de su señorita. Bullicioso y retozón, charlando y agitando alegremente sus bracitos, jugueteaba con la criada. Se resistió algún tiempo a dejarse desnudar y consintió, por fin, que le metiese en la cama, bajo la condición de que había de contarle aquella, como todas las noches, un lindo cuento de encantamientos. Isabel repitió uno de los muchos que el niño le había oído ya, y se quedó dormido en dulce y profundo sueño. La moza durmióse a su vez. Los señores estaban fuera, el señor en el casino, o sabe Dios dónde, y la señora en el teatro real. Un ruido se produjo entre la cuna y la pared, que despertó a Isabel. Abrió los ojos, miró a todas partes, debía ser tarde, ella había oído algo. Pero no se explicaba cuál era la causa de su espanto, y sin embargo la hacía temblar. El ruido se repitió. La cuna era movida sin duda por la repentina agitación del niño. Miró Isabelica y le halló víctima de una violenta agitación. Angelito, Angelito, niño, despierta, niño mío. Dios santo, el niño está muy malo, decía Isabel. Qué palidez la de su carita. Cuán hundido tiene los ojos, y qué negrura les mancha alrededor. Será que le ataca la epidemia del cólera repentinamente. Y estoy sola con ese bruto de criado. Julian, vaya a casa del médico, gritó asomándose al pasillo, el niño se pone muy malo. En efecto, el niño estaba descarnado, con un color amarillo y violáceo en el rostro, se alzaba como si deseara respirar y le faltase aire. Una extraña convulsión agitaba sus extremidades y un frío glacial paralizaba la vida en su cuerpo. Ah, no hay duda, esto debe ser el cólera, se dijo aterrada Isabelica. Acudió a la cocina, preparó una cataplasma de harina de linaza y un cocimiento de hierba buena. ¿Quién sabe lo que ella hizo? Por último se le ocurrió acostarse con el niño para hacerle entrar en reacción. Cuando el médico llegó el niño estaba salvado. Pero no parecía sino que el frío y la convulsión, la palidez y la rigidez, los síntomas todos de la enfermedad del niño, habían sido transmitidos a Isabel. Cuando sus amos llegaron no dieron importancia a la enfermedad del niño. Aquello no había pasado. Ah, pero esta mujer no tiene nada bueno, dijo la señora llena de aprensiones. Es necesario dar aviso a la casa de socorro. A los 15 días de haberse despedido Antoñete de Isabel, esperó en vano en el sitio elegido por ellos para reunirse, y fue a la casa y allí le dijeron que había sido despedida, y o no supieron o no quisieron darle las señas de su paradero. Y Antoñete debía salir de Madrid con su regimiento al día siguiente. Los carlistas habían aparecido en partidas sueltas y armadas y recorrían las provincias. Bajo su guerrera azul, en su pecho llevaba el pobre Antoñete en una bolsa, entre las cartas de su madre, seco y mustio el clavel que Isabelica le había dado. 3. Antoñete se halla con su regimiento acampanado en un valle. Una profunda pena le ahoga. Su padre había muerto no hacía 1 mes y medio, y su madre se hallaba muy enferma. Pasando por abruptos lugares, ascendiendo por pendientes cuasi inaccesibles, heridos sus pies, desgarrado el vestido por los zarzales, sintiendo el silbido de las balas, viendo nublado el espacio por el humo denso y gris azul de la pólvora, obedeciendo a los vigorosos gritos de los oficiales entraron en acción al siguiente día. En lo más extremado de aquellas alturas estaba el enemigo. Era forzoso arrojarle de allí. «Ánimo, muchachos», gritaba el sargento, y aún añadía a este grito más ásperos apóstrofes. Oyase la voz ardorosa del oficial que mandaba el pelotón donde iba Antoñete y aún se le veía por entre la neblina, con su ros encajado hasta las cejas y sujeto por la correilla a la barba, la faz demudada de cólera, el brazo extendido y en él una pequeña carabina Remington. No dormirse, zopencos, adelante. Paso de carga, marchen. En medio del silbar de las balas y las detonaciones de la fusilería, el vocerío de unos y otros y el vibrar de los clarines que flagelaba el aire, Antoñete, enardecido y aturdido, sintiéndose llevar por el furioso turbión, avanzaba, y con todos llegó a la altura, y allí con todos en medio de la espesa nube que envuelve al soldado en los grandes y supremos instantes de la batalla, quedó sosteniendo una terrible lucha. La Maruja la de Arbozales se casa con un mozo de Quintaneja.
y la vocinglera gaita toca jolgorio y el tambor inalarma. Una pobre vieja no participa de la alegría general, y junto al maestro del lugar se halla en la parte del camino de Segovia, sentada en la fuente de las leñosas esperando oír el vivo cascabeleo del caballo y ver aparecer este y en él el correo que deja todos los días un periódico al señor maestro. Los altos álamos de la huerta de San Martín se mueven lentamente a impulso del viento y sus hojas se agitan como alas de millares de insectos, más bien dotadas de vida propia que movidas al invisible soplo. La aldea aparece con sus tapias de oscuras piedras de un color tan triste como el del nublado cielo, por el cual lentamente cruzan bajo unas cenicientas negras masas de nubes. Óyase la gaitilla y la madre pensaba en lo que había de gozar Antoñete si allí estuviera aquel día. Al fin llegó el correo, sacó de la valija el periódico y se lo dio al maestro. Lea por Dios, de Cayetano, y mire a ver qué dicen de la guerra, exclamó la anciana. Calóse las antiparras el maestro, desdobló el papel y leyó. ¿Sabe usted, que aprieta la epidemia en Madrid? En el hospital solo, han muerto 100, mire usted, y enseño la cifra a la anciana. 100. Y esto quiere decir, 100, qué horror. Si estará en el hospital la Isabelica, la de Aca, que, según dijo el señor Pablo, había caído mala. Como la pobre no tiene a nadie en el mundo, habrá ido al hospital. Pero por Dios, don Cayetano, diga lo que hablan de la guerra. El viejo leyó con entusiasmo que las tropas liberales habían recogido inmarcesibles laureles. Las bajas habían sido bastantes, calculabanse en 1000, y el viejo mostró la cifra impresa. 1000. ¡Ay, Dios mío! En esos 1000, y en aquellos 100, van mis hijos. La alegre gaitilla impertinente como chillona y loca anunciaba el comenzar del baile. Aquella boda trajo al recuerdo otra deseada y no realizada. El presentimiento había resultado cierto. De Antoñete e Isabel quedaba memoria en aquellos 2 ceros, en aquellas cifras iban comprendido su vida, la estadística, cementerio que en datos recoge el polvo de los hechos, tenía para ambos 2 distintas clasificaciones. Solo la pobre vieja lloraba a su hijo, lloraba a Isabel, lloraba el encanto de una felicidad que se había reducido a la nada. El nido de luz. A Enriqueta. Y. Frente por frente de mi casa vive un joven escritor. Es pobre, me consta, y es feliz, lo infiero. Me consta que es pobre, porque le veo volver a su casa con el rollo de papeles que sacó al salir, y vuelve triste. Además, su nombre no es muy conocido. Debe ser dichoso mi vecino, porque lo infiero así por cierto estudio que desde mi ventana hice mirando indiscretamente, mejor dicho, acechando su vida y costumbres. Su casa es original, todos cantan en ella. La mujer canta su hija, canta su criada, y él a veces atruena la vecindad con su voz áspera, con pretensiones de sentimental. Veo por las noches su lámpara encendida, el montón de libros que coloca sobre su mesa de trabajo y la multitud de blancas cuartillas que aparecen esparcidas en desorden sobre la mesa y los libros. Le veo ir y venir. Unas veces se sienta y escribe, luego vuelve a su paseo, se detiene, piensa, abre el otro libro, mira al techo, se muerde las yemas de los dedos, emprende de nuevo su faena con la pluma, y en muchas ocasiones rasga en menudos pedacitos las cuartillas escritas. En casos tales, su tristeza es profunda, tal vez duda de sí mismo, recuerda al empresario que no paga justamente el trabajo, al lector indiferente, que ni sabe ni quiere saber tal vez lo que lee, al crítico petulante que injuria y escarnece al autor. Sin duda este pobre literato, sin duda mi vecino se halla en la impotencia y teme no hallar carne ni hueso a que infundir un alma, palabras apropiadas en las que guardar encendidas ideas, o en que ocultar candentes sentimientos generosos. Lucha el escritor con la obra que resiste a la inspiración y al tenaz empeño del obrero, como la piedra al mazo y al cincel. Pero en ciertos momentos sonríe, toma su pluma y nerviosamente la arrastra sobre el papel con eléctrico rasguear. Puede ser que se halle elaborando un libro, entablando contra sí mismo ese proceso, al fin del cual se da el sonrojo a veces la gloria, pero siempre la fatiga y la pobreza. Puede que más audaz, intente abordar la alta tribuna del teatro, para esperar allí como el gladiador en los antiguos circos, a que la multitud se ensañe, no ya en su vida, sino en su alma. Parece que en la solemne oscuridad de la noche, nada hay vivo sino aquella lucecilla. Nadie trabaja, sino aquel hombre, y solo se agita en el universal reposo la fuerza de aquel pensamiento. De tiempo en tiempo el escritor desaparece del cuartito y vuelve. Creo que entonces va a escuchar la dulce respiración de su mujer y de su hija, que duermen dulcísimamente. Pero aquel hombre trabaja con entusiasmo, como si oyese la voz del profeta Taitan Ezequiel. Llena el hueco de tu mano de brasas encendidas y esparcelas por la ciudad. 2. La veo en el lugar en que trabaja. Su cara es de una indecible dulzura, la serenidad de sus ojos impone tanto respeto cuanto deleitosa admiración su casta y juvenil belleza. Es una niña por la ligereza de sus movimientos, la vivacidad de sus resoluciones, el no sé qué infantil de aquella carita asombrada y estática unas veces, risueña y franca otras.
Basta que se ajuste un vestido cualquiera a la graciosa delineación de su cuerpo, para que aparezca como elegantemente ataviada. Prende sus cabellos en un sencillo trenzado, y no hubiera el grave Fray Luis de León, en su severo juicio, rechazado por impropio sus galanos pañuelitos bordados, ni una modista parisiense. Por vulgar y humilde, su delantal de trabajo, orlado de trencilla y ribeteado por ondas de encaje. Al misterio de la luz artificial, al triste trabajo del hombre, sucede en casa de mi vecino la aparición de aquella linda criatura alegre, dispuesta a otra actividad y a otro trabajo. El día llega, y el cuarto de estudio se transforma. Los libros y los papeles desaparecieron, llenase el cuarto de un ambiente más perfumado, más caluroso, más grato. Aquella niña, que es esposa y madre, entra de lleno en su trabajo casero. Siéntase a coser, oyendo el lejano estruendo rumoroso de los carruajes de la ciudad, y mezcla sus canciones a las inesperadas y vivaces sonatas de los pianos portátiles que alegran las calles. Se la oye amonestar a la sencilla moza que le sirve, reprende, abraza, besa, juega con su linda hijita, que más que andar, parece rodar de una a otra parte, según son de imperceptibles sus piececillos. Y puntada a puntada, aquella señora de su casa, aquella madre, crea el supremo bien de la limpieza. Borda hilo a hilo las galas del decoro, componiendo el roto, segando el jirón, y tal vez, cuando queda pensativa, es porque une su alma al trabajo del escritor. Ella, sin duda, le ofrecerá ese caudal de ideas brillantes. De una delicadeza femenil que dan a la obra de arte todo el encanto seductor de la ternura. Nada más alegre que la hora de las 12 del día. Entonces se sirve la frugal comida, sabrosa, aromatizada, dispuesta por aquella buena mamita y amante y sencilla señora. No sé por qué pienso en la madre de Washington, de que nos habla Silvestre, y creo que la gran señora aventurera, la dama no comprendida y caprichosa, la neurótica, son tipos de la decadencia, algo semejante a las torpes esclavas y a los brutales tiranos, odaliscas y Lucrecias Borgia, frivolas, sensuales, viciosas e imbéciles. Cuando se recuerda que la madre del libertador de los estados de la Unión era modesta y laboriosa, pensamos que mujeres como mi vecina, hacen que los hombres alcancen honrosos resultados en su trabajo, y sean en la vida pública ciudadanos modestos, sin otra ambición que la de figurar dignamente entre los que viven en un país laborioso y libre. Crean ese hogar que es tanto para el amor como para el trabajo. Un templo, taller. 3. Pero lo que más seduce es la casita de mi vecino, vista por de fuera y desde donde yo la miro. Así como los poderosos revisten las fachadas de sus palacios con signos de magnificencia, los felices decoran de flores sus ventanas. Se halla la habitación colocada en lo más alto de una gran casa de muchos pisos. Desde aquel cuartito han de descubrir los que le habitan, esa extensión alegre y magnífica de un hermoso cielo, que en las grandes poblaciones solo miramos las personas muy elevadas. Se oye desde allí una armonía deliciosa, agita el aire los ruidos del rozar y batir de alas, arrullos dulces, piar alegre, gorjeos buliciosos. Vienen al tejadillo que hay bajo el corredor de la casa de mi vecino, parejas de palomas que lucen sus plumas tornasoladas y plateadas. A la intensa luz del sol del mediodía, picotean los pajarillos aventureros el grano que cae de la jaula de un canario cautivo, que canta con entusiasmo febril moviendo a un lado y a otro su cabecita y fijando en el cielo sus ojos de granate, como si mirara en lo azul los signos de su música y el tema de su alborozada inspiración. El aseo interior, la limpieza y el correcto decorado, se debe al cuidado continuo y celoso de la esposa. Pero ella además, coloca en el corredor muchos tiestos de anchos geraneos de esteladas hojas, vividos claveles, largas espirales de enredaderas, blancas campanillas y diversidad de plantas. Por entre los tiestos asoma en ocasiones la cómica y grave cara de Chiquitín, gato de largos bigotes y ojos azafranados, y por entre las flores la linda carita de la niña, como si por encanto. De cualquiera de aquellos capullos hubiera brotado repentinamente la cabecita de un querube. Todo lo que decora aquella fachada es superior a las labores de piedra. Nada más hermoso, nada más risueño. El tiesto da grecas, columnas y chapiteles inimitables, agujas y calados. En aquella viva coloración, en aquella ornamentación graciosa se ve un escudo de flores y se lee por mote la palabra felicidad. Pertenece al blasón de los artistas. Algunas veces aparecen el padre y la madre y me saludan con afable sonrisa, y la niña, apiñando sus deditos de rosa sobre sus labios de clavel coralino y fresco, me envía en besos algo de su aliento perfumado, algo de su inocencia. La claridad del alba, los destellos del sol de la mitad del día, el rojo fulgor de la tarde envuelven en aureolas brillantes de aspectos variados aquella habitación. La abeja y la mariposa revolotean allí. Se halla el cuartito en una casa de 5 pisos, como se descubren los nidos pendientes de las últimas ramas, luminosos, perfumados, llenos de misterios y ricos de belleza y armonía. Basta el amor para hacer de un montoncito de barro, no tan grande como un puño, algo tan ideal y tan deseado como el Edén del profeta y el paraíso de Dios.
A esta claridad se debe mi trabajo, todo esto que os dedico, queridos niños, los que seréis pronto hombres sin dejar de ser niños, todo lo que os dedico es un pálido reflejo de la casa de mi vecino y compañero. El hogar que dirige y embellece la niña, esposa, la madre joven, la hormiguita de la casa. Inspiro estos mis pobres cuentos pequeñitos que os ofrecí al escribirlos con todo mi corazón. El ideal del artista es esa mujer, que nos recuerda a nuestra madre y nos anuncia lo que ha de ser nuestra hija. En un capullo de rosa, un rayo de luz. Tal es la casa, taller de mi vecino. Nosotros no hemos puesto en los cuentos sino pluma, tintero y una lluvia de papeles.